Hoy un frutal nativo nos va a regalar un nuevo sabor de jugo. Hermoso día para estar en la huerta y además es un muy lindo día para hacer un jugo. Vamos, que me voy a acercar al arbolito frutal nativo responsable de este video. Hoy da ganas de pasear por la huerta, ya que el día acompaña. Bueno, vamos, que me acerco acá. Lo tenemos al responsable de este video. Se trata de la pitanga, también conocida como ñangapirí, cereza de Surinam o cereza de Cayena. Su nombre científico es Eugenia uniflora. Lo que voy a hacer ahora es cosechar algunos de sus frutos. Luego los voy a llevar a la cocina. Ahí los voy a convertir en un delicioso jugo. Y además les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Bueno, acá ya tenemos los frutos de la pitanga o ñangapirí. Para el que no conoce este fantástico frutal nativo, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video, junto a otros videos muy recomendados. Les cuento que lo único que hice previamente es retirar las semillas de los frutos. Para esta receta voy a utilizar una compotera llena de frutos o el equivalente 250 centímetros cúbicos. Ahora vamos a procesar. Colocamos los frutos en una procesadora. Ahora le agregamos medio litro de agua. Procesamos. Listo, ahora vamos a llevar a colar. Ahora, y mediante el uso de un colador, vamos a colar el jugo. Por las dudas que se haya pasado alguna semilla. Colamos el jugo y continuamos. Y así quedó el jugo de pitanga o ñangapirí. Este es el momento para endulzar a gusto. Les cuento que no le voy a agregar ningún tipo de endulzante, ya que luego voy a probar el jugo y quiero contarles su verdadero sabor. Luego, de ser necesario, sí le agrego azúcar. Bueno, ahora me voy a servir de este jugo en un vaso y ahí les voy a contar qué beneficios para la salud nos regala el jugo de pitanga o ñangapirí. Contiene vitamina A, vitamina B2 y vitamina C. Tiene minerales como calcio, manganeso, magnesio, fósforo, hierro, potasio, cobre y zinc. Es una buena fuente de importantes nutrientes para el organismo, como los hidratos de carbono y proteínas. El jugo de pitanga sirve como una bebida diurética. Esto significa que se estimula la eliminación de líquidos del organismo por medio de la orina. Esto ayuda a la lucha contra la inflamación que surge
como consecuencia de la retención de agua en el cuerpo. Es un jugo rico en antioxidantes, componentes que contribuyen con la prevención de las enfermedades cardiovasculares, el combate a enfermedades inflamatorias como la artritis y la prevención de enfermedades degenerativas. Ayuda a combatir los síntomas de la diarrea y otros trastornos intestinales. Es un jugo amigo de las dietas, ya que por 200 gramos de fruta carga 100 calorías, el cual no es un valor alto. Es una muy buena fuente de vitamina C. Debido a esto, mejora la resistencia contra las infecciones, ayuda en proceso de cicatrización, actúa en el mantenimiento de los vasos sanguíneos y tejidos y disminuye la acción de los componentes que traen alergia. Es una fuente de calcio. Este mineral es necesario para la formación y mantenimiento de huesos fuertes. Su consumo es importante para prevenir la osteoporosis. ¿Y qué me cuentan? ¿Cuántos beneficios que nos regala el jugo de pitanga o ñangapirí? Ahora falta lo más lindo. Voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar este jugo. Bueno, llegó el momento más esperado por mí en el video. El momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata del jugo de pitanga o ñangapirí. Un jugo cargado de beneficios para la salud. Ya mismo voy a pasar a probarlo y luego les cuento. Bueno, a disfrutar se ha dicho. Vamos. Delicia total. Voy a probar un segundo sorbito y luego les cuento. Tal cual la fruta, la cual es una delicia. Ahora les cuento de qué se trata. Es un jugo delicioso, ya se los recomiendo. Para que se den una idea del sabor de este jugo, se parece a una mezcla entre mandarina y algo de cereza. Si tienen este frutal nativo llamado pitanga o ñangapirí, hagan este jugo, que ya les aseguro que es una delicia y además tiene muchos beneficios para la salud. Y para el que no conoce este frutal, ahora al finalizar este video les voy a dejar un video muy especial. Mediante la prueba de sabor de sus deliciosos frutos, ahí les cuento bien de qué se trata. Bueno, ahora me despido, pero hasta la próxima. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Les pido que se suscriban a nuestro canal, que eso nos ayuda mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.